Buenas, gracias por estar aquí una vez más en tu canal, Lo Exclusivo del Mundo TV. Hoy estaremos dialogando con Ricardo Rossi, biólogo, filósofo y encargado del programa subantártico chileno en el Parque Omora, con nosotros en Lo Exclusivo del Mundo TV. Y Ricardo, buenas tardes, encantado de tenerte en mi espacio. ¿Cómo te sientes? Bienvenido. Osiris, una alegría, y todas quienes nos escuchen y todos quienes nos escuchen, una primera imagen que no tengo a mano, pero imagínenlo, el ecoturismo es con una lupa. ¿Y por qué con una lupa? Para ver de más cerca esa maravillosa y exuberante diversidad de pequeños seres. Cuando en una conversación cotidiana uno dice la palabra animal, ¿qué animal es el que más te gusta? La mayoría de la gente diría un gatito, un perro, en fin, un mamífero, con menos frecuencia un pájaro, pero muy pocas veces se acuerdan que la mayor diversidad de colores, de formas de vida y lo que sostiene la vida en el planeta se debe a los insectos, a lo que se llama invertebrados, seres pequeñitos. Y lo mismo con las plantas. Tenemos árboles grandes, pero tenemos estos musgos. Y tenemos entonces en el sur del mundo, en Cabo de Hornos, en Chile, Osiris, este ecoturismo lo llamamos ecoturismo con lupa, para apreciar esa gran diversidad y belleza que a veces pasa desapercibida. Excelente, Ricardo. Muy interesante lo que acabas de decir, ya que sabemos pues que es un medio de preservar nuestro medio ambiente y algo que llama mucho a la atención. ¿Y por qué el nombre de Etnobotánico Omora? ¿A qué se debe esto, Ricardo? Cuéntanos acerca de esa parte. Sí, contesto a las dos partes. El ecoturismo con lupa, al poner un lente, una lupa en la mano de los visitantes y también de los estudiantes. En el Parque Omora van muchos estudiantes, tanto de preescolar hasta que se gradúan en el high school, ¿no es cierto?, la enseñanza media y luego universitario. Pero los visitantes, al tener una lupa, calman. Lo primero es una sensación de paz. Es como en el área de gastronomía se habla del slow food, ¿no es cierto? Comer lento, para apreciar el sabor, para apreciar la compañía. Nosotros esto lo llamamos el slow tourism. Un turismo lento, en que escuchamos nuestra respiración, nos reconectamos con los olores, con la humedad, con toda esta diversidad de pequeños y grandes seres. Entonces, lo primero es la lupa en ese sentido. Y lo etnobotánico va en el mismo sentido, que la lupa, al detenernos, decimos, bueno, ¿cómo nombramos aquello que nombramos? Y no es trivial. Por ejemplo, la zarzaparrilla es un arbusto conocido porque se hacen té de zarzaparrilla. Bueno, el nombre zarzaparrilla lo ponen los conquistadores españoles porque las hojas de este arbusto se parecen a una parra. Y realmente cuando ustedes vean, después vamos a compartir algunas fotografías aquí, unas imágenes, van a ver que es como una pequeña vid. Entonces, al ser una pequeña, no es una parra, sino es una parrilla o parrita. Y crece tan exuberantemente que parece una zarza. Entonces, ahí uno en la etnobotánica ve cómo en el lenguaje español se ve una forma de comprender ese otro arbusto. En el lenguaje científico se llama Ribes magellanicum, y Ribes, el género Ribes, es un género que también está en el hemisferio norte, ciertamente en República Dominicana. Yo estoy hablando en este momento desde Texas, donde también enseño, y el Ribes, la zarzaparrilla de allá, se llama Ribes magellanicum, porque el capitán Cook, que visitó el área en el siglo XVIII, en estas expediciones, ¿no es cierto?, que eran heroicas en ese tiempo, pequeñas navegadas, lleva unos botánicos a bordo y dicen, bueno,
esta zarzaparrilla es un poco diferente que el resto, y dado que está en la región de Magallanes, le ponemos el apellido magellánico. Entonces, la etnobotánica pone una atención en este proyecto del parque en cómo nombramos las plantas. Es muy interesante. En Chile tenemos, como en toda América Latina y el Caribe, pueblos originarios, pueblos que están antes de la llegada de los conquistadores. Y en ese sentido nosotros colaboramos no solo en el sur de Chile, sino en el sur-centro de Chile, y ahí hay un pueblo que es el pueblo mapuche. Y el pueblo mapuche toma su nombre de Che, gente, de la Mapu, la tierra, gente de la tierra. A los estudiantes yo les digo, ¿ustedes saben de dónde viene la palabra humano? Quedan mirando. Y la palabra humano es una palabra que viene del latín y se acuña más o menos el año 500 antes de Cristo. Y en torno a Roma, que fue fundada, según cuentan los registros y medio la leyenda, un 21 de abril. Así que justo esta semana que estamos celebrando el Día de la Tierra, el 21 de abril, y que ustedes van a ver este fin de semana, surge esta palabra de la observación que el humus, que es la capa vegetal del suelo, ¿no es cierto? La capa más fértil es de donde crecen los champiñones, de donde crece la vegetación. Y el relato es, desde ahí sale lo humano. Entonces, lo interesante es que en la civilización occidental, en la civilización de pueblos nativos, está este sentido de ser seres de la tierra. Y eso está en el relato bíblico también. En la misma época en que en Roma se acuña este término humus humano, en la parte sur del Mediterráneo se pone un término hebreo, Adamá, que en la Biblia da origen a Adán. Adamá es la tierra y Adán es el primer humano. Entonces, muchas tradiciones culturales nos reconectan desde el lenguaje, desde los símbolos, con esta cercanía con las plantas, los hongos, los microorganismos que hoy día nos tienen en jaque con un virus, ¿no es cierto? Y eso es etnobotánica. Etnobotánica es entender las relaciones entre la cultura y la diversidad de organismos todas. Así es, Ricardo. Bueno, la interacción constante entre los factores bióticos y abióticos que existen en los ecosistemas es una relación pues que tiene que permanecer de forma pues interactiva. Entonces yo quiero que tú nos comentes cómo surge este programa, o sea, cuál es la necesidad de elaborar este programa que tiene una relación con el ecoturismo, ya sabiendo pues que no solo se utiliza como medio para llevar los conocimientos biológicos a los centros de estudios que ustedes tienen allá en Magallanes, en Chile, sino también que pueden interactuar de forma directa pues las personas que los visitan a ustedes. Mira, en República Dominicana, en Chile, en el mundo tenemos un desafío, ¿no es cierto? Primero, ¿cómo reconectamos a la sociedad con la naturaleza? Y en ese sentido los caminos son muy diversos. De hecho, la palabra religión, una de las formas de entenderlo es religar. Y uno religa a través de la oración, o en el caso del budismo, a través de la respiración, o en el caso de este tipo de ecoturismo queríamos eso, con una lupa que lo que hace es bajar el ritmo, poder observar y también aumentar la mirada sobre estos seres. Entonces, la motivación inicial era reconectar a la sociedad con esta diversidad de vida y esta diversidad de culturas también, culturas tanto occidentales como de pueblos originarios y muchas otras. Entonces, el ecoturismo con lupa surge como un programa de investigación. Yo, como comentábamos, soy profesor titular en el departamento de filosofía aquí en la Universidad de North Texas, pero es una filosofía que se llama filosofía ambiental. Y esto podría sonar raro, no lo es. No lo es en la historia de Occidente. Un pequeño discurso, excurso. La palabra ética, que hoy
la apelamos porque decimos tenemos que tener una relación ética entre los seres humanos, la naturaleza, surge de un término griego que es ethos. Y ethos es un término que está dando vuelta en el griego y la primera vez que se escribe es en la Ilíada y la Odisea de Homero. Y luego después en Píndaro, pero lo que significa es madriguera. Significa un lugar cuidado. Entonces nosotros lo traducimos como un hábitat, es decir, es muy bonito. Y después con Aristóteles y en la tradición occidental, el ethos deriva a otro término griego que es la misma raíz, pero deriva a etiqué, que es un verbo, que es un hábito de habitar, por decir así. Entonces un hombre virtuoso para la flauta practica y es un buen flautista. Una buena, virtuosa tejedora hace unas aspilleras maravillosas. Y así un panadero, así un gobernante, y así un biólogo, un maestro. Entonces, ese es el sentido profundo del programa, de una ética que nos reconecta con el lugar y con el concepto de cohabitar y ver los arbustos que nos dan las infusiones de té, pero nos dan frutos, nos dan fertilidad del suelo, como cohabitantes. ¿Qué quiere decir cohabitante? Quiere decir un habitante con el que compartimos el hábitat. Y es muy interesante porque en la tradición esta romana también surgió el término compañero, que viene del latín cum panis, que es compartir el pan. Cuando uno realmente ama a otra persona, está comprometido, y si hay un pan, lo comparte. Y eso es la tradición cristiana también. De hecho, es el sacramento en parte, pero es la vida cotidiana. Entonces, si tenemos un hábitat, un planeta, un bosque, compartámoslo entre los diversos seres humanos, de distintas tradiciones culturales, de distintas edades, pero también con los insectos, las plantas. Y el supuesto, y no es un supuesto, sino que hay una ciencia detrás de esto, es que si le va bien a las plantas, si le va bien a los insectos, si le va bien a los ríos, nos va a ir bien a los seres humanos. Si hay salud en el ecosistema, va a haber salud en la sociedad. Si hay salud en la sociedad, va a haber salud en el ecosistema. Entonces así surge el ecoturismo con lupa, como para en esta maravilla de apreciar, nos reconectamos con esta diversidad. Así es, Ricardo. Excelente. Ricardo, ¿qué tipo pues, de seres vivos que ya directamente pues, se relacionan con el medio ambiente tienen ustedes aquí? Yo encantado de que quienes nos escuchen se entusiasmen a visitarnos tanto virtual como, si todo va bien con el COVID y una manera de cuidar las huellas de carbono, etcétera, nos visiten en persona ya. Y Cabo de Hornos está en el extremo sur del continente, entonces ciertamente es más frío que República Dominicana. Ustedes podrían imaginarse la punta de las montañas como lo más parecido. Y en la cumbre de las montañas ustedes tienen algunos lugares con bastante humedad de nubes, se llaman los bosques nublados. Esto se parece en el sentido que sobre la corteza de los troncos crecen líquenes, crecen muguitos, tenemos distintas cositas. Lo que no tenemos y que ustedes tienen son sapitos, son culebras, serpientes, porque ellos necesitan el calor del día del sol para moverse y allá es muy frío. Lo que nosotros tenemos y que ustedes no tienen son en la parte marina, en la gran exuberancia de albatros, unas aves majestuosas que planean y surcan los océanos. Y en la interfaz entre el mar y la tierra, el ave majestuosa, que es el ave sagrada de muchos pueblos originarios de Sudamérica, que es el cóndor andino. Es el ave más grande voladora de Sudamérica y va desde altitudes de los 6.000, 7.000 metros de altitud, en las cumbres de los Andes más altas, hasta el mar. Y en el lugar donde estamos, como es un archipiélago, esto queda al sur de Tierra del Fuego. Cabo de Hornos es al sur del sur. Entonces, estos cóndores se comen cuando una ballena ha varado y queda en la playa varada y fallece. Llegan los cóndores y, bueno, ellos hacen su trabajo, ¿no? Ahí llegan como los coyotes u otros en otras partes del mundo. Entonces,
tenemos una gran diversidad de aves, una gran diversidad de plantas parecidas y también diferentes de las que ustedes encuentran en las islas caribeñas. Muy bien, Ricardo. Excelente. Bueno, la dinámica del ecosistema, como acabas de decir, la interacción constante, la cadena red trófica o alimenticia. Vi que están utilizando también el sistema darwiniano, empleando algunos procesos pues en los pasos científicos. ¿Cómo emplean esto? O sea, ¿cómo lo llevan directamente al campo ya laboral, desde la parte teórica al campo pues práctico? En el campo práctico, un área importante es la educación. Y en la educación partimos desde lo preescolar hasta los posgrados y postdoctorantes. Pero en todos ellos los invitamos a observar, a hacer preguntas de investigación y también a componer metáforas. Y alguien podría decir, ¿qué tiene que ver componer metáforas? Escribe. Es importante porque cuando uno escribe, crea un texto, tiene la imaginación y eso permite a uno crear ideas que luego pone a prueba y al mismo tiempo comunicarse con toda la gente. Por ejemplo, para el ecoturismo con lupa, la metáfora es los bosques en miniatura. Entonces, las pequeñas plantitas uno las empieza a ver con lupa y ve insectitos, que sería como los monos o los tucanes o los aves en bosques grandes. Hay un pensamiento de analogía. Darwin hizo lo mismo. Él piensa con metáfora. Él dice, la selección natural, que es el mecanismo de la evolución que presenta, es como la selección artificial. Es decir, es como cuando el ganadero va generando razas de vacuno que dan más leche o que dan más carne, los van mejorando generación a generación. En el caso nuestro de Sudamérica, las papas, ¿no es cierto? Van mejorando las variedades de papa. Entonces, así como los seres humanos hacen selección artificial, la naturaleza hace una selección natural. Es decir, aquellos papas o aquellos animales que van dejando más descendientes, que sobreviven y así durante el tiempo, son aquellos que se van adaptando a las condiciones ambientales y se van diferenciando. Entonces, la educación en la práctica va muy de la mano con la educación, y algo bastante innovador que hemos hecho nuevo es algo que en realidad era muy antiguo, que es volver a escribir metáforas, volver a componer. Ese es un gran campo. Y ahí nos cruzamos, porque yo entiendo que tú haces clases en República Dominicana. Así que muy, muy encantados de poder intercambiar experiencias y formas. Hay otro ámbito que es muy importante y que tiene que ver con que al conocer el territorio, al entender ciertos procesos, por ejemplo, hablé de los albatros. Los albatros son unas aves que se alimentan en el mar, pero se reproducen en tierra. Cuando alguien come un pescado o calamares u otros animales marinos y va a tierra a reproducirse, bueno, ahí surge primero el guano, surgen los huevos, y lo que está haciendo está llevando el fósforo del mar a la tierra. Es decir, está, entre comillas, trabajando gratis, como fertilizando. No tenemos que comprar el abono, sino que lo llevan los pájaros. Esa forma de entender las relaciones dentro del ecosistema es lo que podemos nosotros ofrecer, y ahí entra entonces el Servicio Forestal de Chile, que es la Corporación Nacional Forestal, CONAF, entra el Ministerio de Medio Ambiente, entra un gobernador. Yo entiendo que tuvieron aquí a Juan José Arcos, gran gobernador de la provincia antártica. Excelente personaje, excelente persona. Entonces, lo que hace un gobernador como Juan José Arcos, toma el conocimiento científico y él, como abogado y gobernante, lo adapta para políticas que generen el bien para la mayoría de la gente y para el medio ambiente. Entonces, trabajamos entregando información de base a quienes correspondan en lo público y también en lo privado. ¿Y en lo privado cómo? Bueno, una experiencia es la que estamos diciendo. Nosotros vemos que el ecoturismo con lupa es una posibilidad de reconexión y estamos muy contentos de que ya se está haciendo en múltiples lugares de Chile. Estamos
comenzando una colaboración con las Islas Galápagos, se está haciendo en Japón en parte, se está haciendo en Baja California. Ojalá podamos ver la forma de practicarlo también en República Dominicana. Y ahí es muy gratificante para los estudiantes, para nosotros los investigadores, conocer todos los desafíos que también tienen los emprendedores, que tienen muchas dificultades, ¿no es cierto?, de lograr sus emprendimientos y tener un turismo que traiga un sustento para su familia, para la comunidad, al mismo tiempo que una experiencia inolvidable para quienes visitan estos lugares, en este caso con una lupa. Así es, Ricardo. Muy, muy importante e interesante. Ricardo, ¿con qué extensión cuenta esta área donde ustedes tienen pues este programa instalado? Sí, nosotros hemos hecho un acuerdo que yo he tomado como modelo lo que se ha hecho con la Organización de Estudios Tropicales en Costa Rica, algo como el Smithsonian en Panamá, es decir, que hay una colaboración internacional. Y entonces el programa es una colaboración entre la Universidad de Magallanes, que es la universidad más austral del mundo y está en Chile, ahí al sur del sur, y la Universidad del Norte de Texas, en inglés University of North Texas. Y esta universidad, que está muy cerca de Dallas, se especializó en lo que se llama filosofía ambiental, pero trabajando con los científicos, trabajando con los artistas, trabajando con gastronomía, trabajando con educación, con arte. Entonces, la primera extensión nuestra es la extensión de la red, porque North Texas tiene una red de universidades de Estados Unidos y de otras partes del mundo que colaboran, y en Chile también. Y tenemos en particular en la Universidad de Magallanes una sede en Puerto Williams y un parque, el Parque Omora, que es un parque público porque pertenece al Estado, es de bienes nacionales, tiene una extensión de 1.000 hectáreas, una cuenca, pero todo este laboratorio natural y colaboratorio, más bien porque colaboramos, se expresa en un área enorme, muy, muy grande. La reserva de la biosfera Cabo de Hornos tiene 5 millones de hectáreas y está vinculada con un parque marino de otros 15 millones de hectáreas. Estamos hablando de 20 millones de hectáreas. A veces cuando me preguntan desde Europa, yo les digo, esta área que está al sur del sur es más grande que Bélgica o que Holanda o que Suiza, que muchos países de Europa. Y es una joya porque está al sur del sur, todavía sin haber sido contaminada por la lluvia ácida. Por lo tanto, es, si ustedes quieren, un Jurassic Park, en el sentido que tenemos algunos insectos que han sobrevivido en esas, y es un laboratorio natural para el mundo. Entonces, tenemos a escala, así como de administrar el edificio, por supuesto, que es la sede de la universidad, un parque natural que es un aula abierta, un laboratorio natural, pero luego colaboramos con el Estado en la administración de esta gran área que es un bien público, que es la Reserva de la Biosfera y el Parque Marino Diego Ramírez Paso Drake. Excelente. Ricardo, bueno, acabas de mencionar también que tienen una área, pues un parque marino, ¿no? Es muy interesante. Tú sabes que no en todos los lugares pues hay la oportunidad de estudiar pues la biodiversidad marina. Entonces, ustedes también cuentan con esta área donde tienen este tipo de especies o de especímenes para ser estudiados. ¿Cuáles son esos protocolos que ustedes pues tienen para preservar este medio ambiente sin tener factores contaminantes? Porque como me acababas de decir, pues el ecoturismo permite que las personas pues visiten, interactúen con los medios y todo eso. Claro. Nosotros somos una entidad de investigación, educación académica. Por lo tanto, quiero dejar en claro que nosotros damos información de base y recomendaciones y sugerencias de protocolo. Entonces, por ejemplo, con la Subsecretaría de Pesca, que depende del Ministerio de Economía en Chile, nosotros tenemos un proyecto en que elaboramos las bases, les decimos, nos parecen estos estándares, y a la vez hay estándares, por ejemplo, del Marine Stewardship, ¿no es cierto?, que es una organización internacional que recomienda no tener más de capturas incidentales de albatros en esta pesca industrial tanto. Entonces, lo que nosotros hacemos es el monitoreo y ojalá
que tanto el privado que está en la pesca, o artesanal, o más bien industrial, el Estado y la base científica podamos colaborar, más que estar como regulando, por supuesto regulando, pero eso le corresponde al Estado, no es parte nuestra, pero tratando de lograr algo que sirva a todo. Y es muy interesante porque al cumplir estas regulaciones, el precio de aquellos peces, por ejemplo el Chilean sea bass, que este bacalao, que es uno de los productos exquisitos que nosotros vendemos en los restaurantes, entonces también es conveniente para el privado. Si eso es algo que es re importante para el emprendimiento turístico, lo mismo. A veces es mejor menos turistas que pagan más y tienen una experiencia satisfactoria que un turismo muy masivo que paga poco y más bien tenemos que después asumir las externalidades negativas, sea por contaminación o sea por otros daño. Entonces, es muy interesante tu pregunta, Oxiri, y creo que también es muy importante en esto tener conciencia de los roles propios de cada uno. Entonces, el rol propio de nosotros es participar vehementemente en la investigación, generar información y proponerla, discutir, pero la decisión final es del Estado. Y la comunidad tiene una voz y la educación tiene una voz. Entonces, los protocolos están siempre dinámicos y creo que en Chile podemos aprender de otras experiencias internacionales, lo estamos haciendo, y hay algunas cosas que hemos ido modificando. La más importante de todas, diría yo así como a nivel macro, es algo que es trivial, algo que es muy sencillo, pero no lo es desde el punto de vista de esta especialización de disciplina y separación de las instituciones, que es que los archipiélagos, y eso corre para ustedes también, al ser una isla, no se puede separar la conservación de los ecosistemas terrestres de la conservación de los ecosistemas marinos. Yo creo que una niña, un niño de primero básico lo dice, pero tenemos distintos ministerios y tenemos una carrera de biología marina y una carrera de ecología terrestre. Entonces, esa creo que ha sido una ganancia y aprendizaje. Nos reímos porque había que hacerlo desde el inicio. Así es, Ricardo. Tú tienes razón. De igual forma, como quiera, hay una interacción constante, porque, incluso las especies marinas también están sostenidas sobre la tierra, o sea, no hay una forma clara ni tampoco directa para tener una separación de ellos. Hay que estudiarlo de igual forma como quiera y tener una vinculación de uno con los otros. Ricardo, excelente experiencia, muy bonito. Yo quiero que ahora tú, dentro del campo directo como profesional, ¿cuál ha sido tu experiencia trabajar en este proyecto, llevar pues estos conocimientos a estas personas? Lo primero que para quienes nos escuchen hoy, no puedo dejar de mencionar a los más elegantes maestros que tenemos en el sur desde el punto de vista de las aves. Los pingüinos. Los pingüinos son muy elegantes, allá tienen blanquito y un frac negro y se visten. ¿Y qué nos enseñan? Ellos sí que forman unas colonias muy grandes, van a alimentarse, bucean, ¿no es cierto? Se sumergen con los peces y traen a la tierra. O sea, ellos nos dicen, no podemos separar mar y tierra, están vinculados, así que nos dan una gran lección. En lo personal, yo empecé estudiando medicina, tuve dos abuelos médicos de distinta tradición, uno médico cirujano que visitaba las comunidades rurales en Chile, y otro, un médico naturista, que con las plantas, con los baños de vapor, con las frotaciones de agua helada, la ideología, también sanaba. Entonces, la medicina claro. es una impronta. Y yo entré a estudiar medicina. Y estaba en cuarto año cuando decidí cambiarme de medicina a biología y filosofía. Ustedes se imaginarán porque mi padre lo menos que hizo fue preocuparse y un poco me dijo, ¿estás seguro, hombre? ¿Cómo va a dejar? Pero, ¿qué me motivaba? Varias cosas. Una, primero me encanta la naturaleza y poder estar, pero más importante que eso es que yo me daba cuenta que la salud humana está vinculada a la salud de los ecosistemas. Si tenemos agua limpia, si tenemos agua fresca, si la población tiene acceso al agua, solucionamos una cantidad de problemas.
Lo mismo yo vivía en Santiago en ese tiempo, estudiaba en Santiago, que tenía unos niveles muy altos de contaminación del aire. Y claramente entonces había mucha gente agripada y con infecciones y trastornos respiratorios. Pero no era darle más antibióticos, era mejorar el aire de la cuenca. Entonces, bueno, tomé un riesgo, mi padre me lo advirtió, pero afortunadamente he encontrado un camino en el cual he tenido mucha compañía y he visto que muchos han visto esto, que por un lado está la bioética, con un bioquímico que veía que justamente el cáncer en muchos lugares tiene que ver con sustancias radioactivas, con sustancias carcinogénicas. O sea, es el medio ambiente el que lleva, en ese caso, a la enfermedad. Pero lo lindo, y aquí una invitación para que nos escuchen, es que este medio ambiente también nos lleva a la salud. Hoy cada vez más frecuente los baños de bosque en Japón. Japón es una ciudad un país tan aglomerado, estos baños cuando uno va a la montaña y siente el viento, cuando uno está enamorado y va a la playa, ya, bueno, la salud llega, ¿no? La salud, ahí uno tiene resistencia para cualquier virus. Entonces, eso con mucho cuidado por la naturaleza, y esa ha sido la satisfacción. Muchas dificultades, pero muy gratificante encontrar que en todos los ámbitos, en el mundo privado, en el mundo público, en los maestros en general, hay una disposición, y que a veces lo que falta es el mecanismo del diálogo. Y lo otro que es muy importante, los tiempos de la naturaleza son más largos que los tiempos de cada vida humana. ¿Y por qué digo eso? Porque esto también, yo he tenido el gusto de trabajar con muchos gobernantes, pero les digo, los tiempos de la naturaleza son más allá de los periodos de presidentes y presidentas. Pensemos más allá de los partidos, y tal como los hospitales, las escuelas, no tienen que ver con un color político, tienen que ver con la naturaleza, la cultura, estar abierto, discutir con todos, estar abierto a ese diálogo. Y por eso cuando tú hablabas de lo etnobotánico, es este lenguaje, entender el por qué una persona piensa así, decirle cómo eso reverbera, no reverbera con las plantas. Y no es trivial que desde un punto de vista religioso, pero también laico, entendamos el sentido profundo de ser humano. Algo que ya habían visto estas culturas agrarias de la cuenca del Mediterráneo. Somos hijos, hijas de la tierra, ¿no? Y no metafóricamente, sino que materialmente. Y hoy la alimentación sana, la cultura de la agricultura orgánica, va de la mano y va mostrando desde distintos caminos esto que estoy diciendo. Entonces, la alegría también de que al estar como puente en esta reconexión, conocer mucha gente maravillosa a la cual aprender, compartir y buscar esta reconexión entre la sociedad y el medio ambiente. Así es, Ricardo. Correctamente. Bueno, sabemos que la alimentación, la salud, como tú acabas de decir, depende mucho del medio ambiente. Y nosotros, pues, lamentablemente, el ser humano, algunas de las prácticas que hoy día tenemos, pues, han llevado al deterioro de esta, y muchas ocasiones, la gran mayoría, bueno, en su totalidad, vamos a decirlo así, de las enfermedades y los problemas de salud que hoy día, pues, poseemos, provienen desde ahí. Encantado con ustedes, mis seguidores, Ricardo Rossi, biólogo y filósofo, dedicado totalmente, pues, al cuidado del medio ambiente. Ricardo, encantado, un abrazo desde República Dominicana para ustedes, todos los chilenos y las personas, pues, que vayan a tener la oportunidad de ver esta maravillosa entrevista contigo, Ricardo. Muchas gracias, Osiris. Bye, bye.